¿Cómo un médium diferencia la realidad espiritual de la natural? Bueno, es lo siguiente, tenemos que entender que todos ustedes, incluido yo, somos médiums, claro que cada uno en un grado diferente, ¿verdad? Hay gente que tiene una dignidad ostensible, hay gente que no. El mundo espiritual está a nuestro alrededor, ¿vale? Queriendo o no, y puedes captarlo, y lo captas a través de nuestra gran opinión. Así que aunque sea solo un pensamiento, eso fue lo que Allan Kardec concluyó, que todos somos médiums. ¿Por qué? Porque al menos en los pensamientos, estás influenciado por los espíritus. Muchas veces del bien, muchas veces del mal. Así que hay esos pensamientos intrusivos. Son pensamientos de los obsesores, esas intuiciones que te hacen huir de algún peligro. Son pensamientos del ángel de la guarda. Así que, todos nosotros estamos insertos en este universo, donde existe un mundo espiritual. El mundo físico también es inevitable. Buenos días, extraño a personas que ni siquiera sé quiénes son y a veces siento que están conmigo. Eso es muy común. También es común que las personas sueñen con determinadas personas y luego tengan el mismo sentimiento. También es común que la persona pase por esa SM, que es la experiencia de casi muerte, donde sale de su propio cuerpo, va a lugares, encuentra personas, sabe que conoce a esas personas, pero no recuerda quiénes son, y tiene ese sentimiento hacia esas personas también. ¿Por qué? Porque tenemos muchos amigos espirituales, y muchas veces tienes más amigos que tu verdadera familia. Ella está en el mundo espiritual, no en el mundo físico. Muchas veces eso sucede, así que es claro que, a veces no, a veces reencarnaste con familia verdadera, a veces reencarnaste en una familia que no es la tuya, y sientes que en el mundo espiritual ellos están ahí, entonces sientes esa nostalgia. Pero todo esto es pasajero, porque la encarnación es esto aquí al lado, del universo en el que vivimos, ¿verdad? ¿Crees en los Exus? Bueno, los Exus son espíritus que trabajan en nombre de determinada organización. Organización no, ¿verdad? Por ejemplo, en la Umbanda o etcétera. Y para mí, ¿está todo bien? No creo que el nombre importe, ¿entiendes? No pienso así, es un Exu, entonces es mejor o peor. Yo creo que lo que importa es lo que él viene haciendo. Entonces, si es un pretobello, si es un blanco viejo, si es Exu, si es no sé qué, creo que merecen respeto según la actividad que desarrollan y el bien que pueden hacer por los demás. Básicamente eso es todo. Entonces no cambia nada para mí el nombre, pero también les hace bien usar ese nombre. Está bien, no va a hacer diferencia para nosotros eso. Lo que realmente importa, Shuguayne, son las acciones, las intenciones, los pensamientos, y no el nombre. El nombre no llevará a nadie a nada, y tampoco significa nada. Porque tengo la impresión de que solo la gente mala se va bien en este mundo. Sí, pero tiene sentido eso. Porque aquellos que están en esta fase de hacer cosas malas y de conseguir salir bien, es una fase anterior a aquellos que están sufriendo las consecuencias de esa primera fase. ¿Entiendes? Entonces así, somos espíritus que estamos reencarnando y viviendo de... Tenía varias enfermedades, fue perseguido. ¿Por qué? Porque él está pagando sus últimos débitos allí, para poder purificarse, y lo logró, ¿verdad? Y libre para alcanzar la angelitud. Entonces es necesario eso. Entonces cada uno está en una fase, así que eso es parte de ello. Preocuparse por ti es lo mejor, es lo más importante. No pensar que los demás. Tengo dificultad para entender cómo son nuestros cuerpos cuando desencarnamos. En realidad, cuando desencarnamos ya no tenemos el cuerpo físico. Es fluídico. Es energía. En realidad la materia física es energía en otro formato, pero todo en el universo es energía, así que digamos que el cuerpo real es el cuerpo del desencarnado, de aquel que ya está muerto, de aquel que está en espíritu. Y ahí tiene un espíritu, y el perispíritu no tiene la parte física, la parte biológica. Pero lo que vemos aquí en la tierra, lo que tocamos y vivimos, es una copia mal hecha del mundo espiritual. El organismo biológico es más primitivo, digamos así. Y con la depuración del espíritu y la evolución se va perdiendo cada vez más la cuestión física y siendo cada vez más espiritual. Eso es importante, entender qué sucede con el mundo espiritual durante la Cuaresma. No pasa nada, la Cuaresma no hace ninguna diferencia. A no ser que hagas cambios morales, ahí sí hace diferencia. La verdad es que lo que hagas en tu vida en términos de rituales, ayunos,
¿Qué diferencia hará? Comes carne todo el año y luego en Cuaresma no comes carne. ¿Qué diferencia va a hacer? Ninguna. Puedes arrodillarte en el maíz. Eso no va a hacer ninguna diferencia. Ahora, si haces cambios morales, reflexiones sobre tu existencia, sobre cómo mejorar, sobre cómo ser una mejor persona, eso sí hace diferencia, con certeza. Entonces la Cuaresma en sí, en el mundo espiritual, no significa nada en ningún otro ritual, como el bautizo, tanto que Jesús no bautizó a nadie, no hizo propaganda del bautizo. Así que esos rituales, el diezmo, etc., son creados por el hombre. Jesús no creó nada de eso. Ni Dios nos envió de ninguna forma. La Cuaresma es una más. De ellas, la persona que se quita la vida se queda en el lugar. No, quiero decir, sí, puede quedarse. Puede quedarse, depende de la situación. Pero ¿qué le pasa? Normalmente llega al umbral de que se quita la vida, que es el peor umbral que existe, solo que allí, el lugar donde cometió ese acto terrible, el acto de cobardía de quitarse la vida, queda contaminado. Él queda contaminado con la peor energía que existe, porque no hay energía peor que esa, ¿vale? Es el tipo que hace eso. Entonces la casa realmente se contamina de esa manera. El ambiente puede tardar mucho tiempo en desaparecer. Pero entonces, si tú estás viviendo en una casa donde pasó eso, ora mucho, mantén siempre la cabeza bien, ora para mantener ese ambiente más limpio. ¿Entiendes? Porque realmente contamina cuando alguien comete ese error terrible, contamina de una manera muy impresionante. Los obsesores de este tipo, que son individuos que se alimentan de las emociones y pensamientos negativos de los demás, tienen una amplia variedad de fuentes de las cuales pueden obtener su energía. Esto incluye, pero no se limita a, situaciones de conflicto, estrés emocional y cualquier tipo de ambiente donde las emociones negativas estén presentes. ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? Pero claro, si vas a un bar, con absoluta certeza encontrarás obsesores, y varios inclusive. Van a ser como 8, 9, 10 succionando a una persona. Eso es normal, ¿entiendes? Ahora, a ellos realmente les gusta el alcohólico, ¿verdad? Porque el alcohólico está alimentándolo todos los días. Si no es todos los días, casi hay. Entonces siempre van a buscar, y hay disputas, ¿sabes? Se pelean entre ellos para poder succionar a un encarnado. Entonces el Juanito bebe mucho, sale a pelear para ver quién va a quedarse succionando la energía de Juanito. Es así, ¿entiendes? Es complicado. Entonces, las drogas son aún peores, porque las drogas son horribles, ¿entiendes? ¿Cómo funciona cuando una persona muere por una enfermedad, por ejemplo, cáncer? Mira, no existe exactamente lo mismo, ¿verdad? Eso varía mucho. Hay varias cosas que varían, pero vamos a dar 2 ejemplos, ¿vale? Una persona del bien va a la sociedad espiritual, ya es internada en el hospital y se queda allí hasta recuperar el superespíritu de los daños causados por el cáncer. Eso sucede. Y recibe tratamiento. La persona que no fue buena o que hizo cosas malas va a un umbral y va a estar fritando en el umbral y va a quedarse con su problema físico. ¿Recuerdas en la película Nuestro Hogar? André Luis no murió con un problema en el estómago y su estómago no estaba todo destrozado, solo fue recuperado cuando lo recogieron. 8 años después, o sea, estuvo 8 años en el umbral con el estómago abierto, doliendo un montón, ¿entiendes? Solo después de que tuvo mérito fue llevado al hospital y allí tratado por ese chico que estaba con él, el enfermero. Entonces ahí se recuperó. Hasta que eso sucedió solo le fue mal. Incluso con el problema que tuvo,